De Rivera, del Carmen. Vamos a bailar. Se lo baila. Muévele, compadre. Los temas bonitos.
Ya para la gente que tiene 18 años, mis mañanitas, para mi querida madre también, que está años, para mi carnal que cumplió años también ayer. De rato se hace el guaté que viene aquí hace el nuevo Grupo Expreso, que hoy por la noche, allá en el Bravo Tamaulipas. Vámonos, más éxitos. Mini mañanita. No,